Bueno, seguimos con el tema 4, dedicado al poder, conflicto, instituciones políticas, y en esta sesión vamos a ver la segunda parte del tema, que son los apartados 4.3, dedicados a las instituciones políticas propiamente dichas, y el último a la opinión pública, que forma parte del sistema de las instituciones políticas hoy en día, pero que le dedicamos un apartado especial por la importancia que tiene en nuestras sociedades. Bien, vamos a ocuparnos ahora de las instituciones políticas, cuya función es el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones importantes para la colectividad, es decir, de prioridades para la colectividad, que es antes el AVE a Badajoz o el corredor mediterráneo. ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Se aplica el artículo 155 en Cataluña? Esa toma de decisiones importantes es la función que cumple las instituciones políticas. Las instituciones políticas surgen precisamente a medida que las sociedades evolucionan hacia situaciones de complejidad, de creciente complejidad. Una serie de factores originarios de esas instituciones que en el fondo siguen estando detrás, siguen explicando la existencia de las instituciones políticas. Por un lado, la progresiva división del trabajo que marcó la evolución social y una creciente especialización fruto del desarrollo tecnológico, pues hicieron necesarias instituciones que articularan esas especializaciones hacia un interés común, que no hubiera una dispersión de las energías societarias, digamos. Por otra parte, ese desarrollo tecnológico, esa división del trabajo, generó muy pronto en las sociedades humanas la aparición de excedentes, es decir, de una producción por encima de las necesidades básicas de la población, y que alguien, pues en algún momento determinado, empezó a apropiárselos, esos excedentes. Y lógicamente, para mantener el orden social, fueron necesarias instituciones que aseguraran el sistema de apropiación, el control del sistema de apropiación, y eso sigue siendo así en la actualidad también en parte. Entonces, bueno, a medida que esa complejidad se ha hecho más creciente, pues hemos ido viendo aparecer cada vez más instituciones políticas. Bien, al hablar de instituciones políticas, me parece importante tener claro un concepto estrechamente vinculado con ellas, y el concepto de ideología. La ideología no es una cosa que unos tienen u otros no. Ideología tenemos todos los individuos que formamos una sociedad tenemos una ideología, porque una ideología no es más que un sistema de creencias y valores que unifican una determinada concepción del mundo y de las relaciones sociales, es decir, de cómo somos los humanos, de cómo son los otros humanos que no son de los nuestros, de cómo nos relacionamos entre sí, etcétera. Hay dos dicotomías básicas que configuran las ideologías, una dicotomía horizontal, digamos, izquierda-derecha, que iría desde el comunismo o colectivismo absoluto al neoliberalismo o libertarianismo económico absoluto. Un poco en términos izquierda-derecha va el debate en torno a lo económico, y una dimensión autoritarismo, libertarianismo, que iría desde el fascismo en el extremo de mayor autoritarismo y el anarquismo en el extremo de mayor libertad para el individuo. Esto iría entre el control de los individuos máximo y la máxima libertad para los individuos. Bueno, pues dentro de estas coordenadas podemos ubicarnos todos. Haremos un ejercicio en torno a esto para ver la importancia. Bueno, es señalar la importancia de las ideologías, porque las ideologías conforman precisamente pues buena parte de los componentes de los sistemas políticos.
Los componentes básicos de la política son, por un lado, el Estado, por otro lado, la sociedad civil, digamos, la ciudadanía, dirían algo, y están los intermediarios del Estado. Esos tres componentes son los que rigen, digamos, o intentan regir o intentan condicionar esas decisiones que nos afectan a la totalidad. El Estado, que está compuesto, a su vez, por tres componentes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, que es el que actúa, el que toma decisiones, el gobierno. El legislativo, que es el que establece las normas de funcionamiento, los parlamentos. Y el componente judicial, que es el que se asegura de que las normas de funcionamiento que ha establecido el legislativo se cumplen. ¿Vale? Son tres componentes, tres poderes, se dice, que tienen distinto origen en cuanto a su legitimidad, distinto proceso de conformación, etc. Normalmente en las democracias, en los países desarrollados, solo el ejecutivo y el legislativo dependen de la voluntad popular. El poder judicial depende en una parte de una conformación corporativista, digamos, los propios jueces eligen a los jueces, nombran los jueces, etcétera, aunque también el ejecutivo y el legislativo pueden incidir en el estamento, en el sistema, en el componente judicial. Bien, tenemos luego los intermediarios del Estado. Intermediarios en el sentido que median entre el Estado y los ciudadanos, que son fundamentalmente los partidos políticos. También puede haber agrupaciones de electores a nivel local. Por ejemplo, no suele haber agrupaciones de electores a nivel nacional, pero sí las hay a nivel local. Y finalmente tenemos la sociedad, lo que se llama la sociedad civil, que incorpora, agrupa pues, grupos de interés económico, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos. Es un magma de componentes, cada cual con sus intereses, defendiendo a los suyos o los intereses de los suyos, etc. Vamos a ver un poco más en detalle. Bien, ¿qué es el Estado? Bueno, pues el Estado es la máxima expresión del poder político y es quien administra los intereses colectivos. Según, de nuevo, las diferencias culturales, pues encontramos formas de Estado diversas. Según esa conformación cultural, por ejemplo, tenemos Estados nacionales o plurinacionales. ¿En qué sentido? Pues bueno, pues hay Estados nacionales en donde, digamos, hay una cierta identidad entre la nación y el Estado. Una nación es una unidad de referencias culturales, una unidad identitaria cultural, un colectivo vinculado a un territorio con el que tiene sentido de pertenencia. Bien, en este sentido, dentro de esos estados nacionales hay culturalmente unitarios, bueno, como Estados Unidos, Polonia, Alemania, y estados nacionales, pero con variaciones culturales, que pueden ser de tipo étnico, de tipo lingüístico o unidas. El caso de España, por ejemplo, es evidente, con variaciones culturales, étnicas y lingüísticas. El caso de Bélgica, dividida entre dos facciones claramente, dos entes claramente diferenciados, una parte francesa de origen francés y otra parte vinculada culturalmente a los Países Bajos, Canadá, con una parte de origen francés y otra parte de origen anglosajón. La India, con el magma que tiene de diferencias étnicas. Son estados nacionales, digamos, son una sola nación, pero culturalmente diversos. Y tenemos estados plurinacionales, donde hay varias culturas diferenciadas y conformadas en naciones propiamente dichas, aunque no tengan necesariamente autonomía. El caso de la Federación Rusa o China, por ejemplo.
Podemos distinguir los estados también según las formas básicas, que son monarquía y república. No hace falta poner muchos ejemplos de eso. Según los mecanismos de la distribución del poder. En este sentido, hay una distinción básica también entre democracia, en el que el poder está distribuido, y dictadura, en el que el poder está concentrado normalmente en una sola persona, que es el dictador. Dictadura que a su vez puede tener un componente de mayor o menor totalitarismo o de mayor o menor centralización y control de ese poder. Y en ese sentido hablamos de dictaduras autoritarias o dictaduras totalitarias. En el caso de la dictadura española o portuguesa, sobre todo la española en las últimas décadas del franquismo, o la dictadura portuguesa hasta 1975, eran dictaduras autoritarias, mientras que pues, otras dictaduras como el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán o el comunismo chino, soviético, son dictaduras totalitarias en las que absolutamente no hay, digamos, resquicio para los opositores o para pensamientos diversos o para etcétera. Según la organización territorial del Estado, también podemos encontrar diferencias. Tenemos, desde lo más básico, tendríamos ciudades-estado, que pueden ser o bien autónomas en sí, estados, por tanto, ciudades-estados puros, como puede ser Singapur, o el Vaticano. Por ejemplo, el Vaticano, que, bueno, ni siquiera el Vaticano no es una ciudad-estado, casi es un barrio-estado o unas manzanas-estado. O bien integradas en otros estados, que conservan su política interior, su identidad, etcétera, pero de facto utilizan la normativa, buena parte de la legislación, la moneda, la policía, incluso del estado dentro del cual están. Mónaco, por ejemplo, que a todos los efectos pues vive en Francia o forma parte de Francia, pero no deja de ser un estado en sí diferenciado, o Hong Kong, que mantiene una cierta entidad propia, pero que está condenada o está planificada como parte de la China continental, de la China comunista. Tenemos luego estados-nación, que pueden ser, a su vez, un poco en parte esas diferencias culturales que habíamos visto antes, unitarios o confederales. Los unitarios pueden ser a su vez centralizados o descentralizados. Los centralizados son aquellos en los que todas las competencias residen en el gobierno central. En el caso de Francia, aunque se ha descentralizado un poco en los últimos años, los departamentos han adquirido ciertas competencias, o el caso de Portugal, que llegó a hacer incluso un referéndum para implantar un sistema de autonomías parecido al español y salió que no. O bien descentralizados. Esos descentralizados, según el nivel de descentralización, porque las competencias se reparten a distintos niveles territoriales, pues pueden ser o estados federales, como son los Estados Unidos o Alemania, los Länder en Alemania, o autonómicos, aunque el caso de España se acerca más a un estado federal que a un estado autonómico como Italia, que Italia, pues hace unas décadas siguió un poco, implantó el modelo autonómico, algo parecido al modelo autonómico español, pero no con el nivel de competencia de las autonomías. Bien, pues decíamos que puede haber esos estados unitarios, son un solo estado, o estados confederales, que son estados federados que conservan el derecho a la autodeterminación, es decir, que en cualquier momento podrían separarse, al contrario que en los estados unitarios, pero que no lo hacen, que deciden por acuerdo seguir unidos. Bueno, eso es teoría en algunos, porque un caso es la Federación Rusa, pero no está nada claro que cualquier estado de la Federación Rusa que decidiera separarse lo pudiera hacer.
hacer. Pues es el caso de la Confederación Suiza. El caso de la Confederación Suiza, que jamás se ha planteado la independencia de ninguno de los cantones en realidad, pero teóricamente podrían en cualquier momento disgregarse. Bien, tenemos por tanto ciudades-estado, esa unidad mínima, que eran muy habituales al final de la Edad Media. El ejemplo más claro eran las ciudades-estado del norte de Italia, estados-nación y pluriestados. Pluriestados, que era una forma muy habitual en los antiguos imperios, imperio de Inglaterra, Rusia, China, pero que no ha dejado en la época moderna, en la era moderna, a partir de la irrupción del nacionalismo en el siglo XIX, pues prácticamente desaparecieron esos pluriestados. Paradójicamente, en la etapa más reciente de la evolución política, sociopolítica de las sociedades modernas, hemos visto aparecer un experimento de pluriestado que es la Unión Europea. No tenemos claro, no termina de estar claro en qué punto estamos de fusión o si algún día esto puede ser un Estado confederal, la Unión Europea, o puede ser un Estado federal. En cualquier caso, es ahora un experimento de pluriestado. Bien, entre los intermediarios, los componentes intermediarios del Estado, sin duda, fundamentales son los partidos políticos. Los partidos políticos pues, van a surgir como consecuencia del desarrollo de la democracia parlamentaria, después de la Revolución inglesa, pero más específicamente después de la Revolución francesa, como articuladores de las relaciones entre los ciudadanos y los órganos legislativo y ejecutivo del Estado. Los partidos no se relacionan, teóricamente, con el sistema judicial, pero sí articulan las relaciones entre ciudadanos y órganos legislativo y ejecutivo. El número de partidos que podemos encontrar en un país es muy diverso, no hay una regla y además, bueno, pues los cambios sociales van generando la aparición de nuevas estructuras de partidos, pero, pues bueno, por un lado, lógicamente la historia política que haya tenido un país, con más o menos si ha habido presencia de guerras civiles o no ha habido presencia de guerras civiles, el grado de libertades políticas, sociales y económicas. Bueno, en Cuba hay partidos políticos, pero solo hay uno autorizado, o en China, que es el Partido Comunista. Según el nivel de igualitarismo, la estratificación social determina la mayor o menor existencia de partidos políticos según el sistema electoral que en un momento determinado se haya impuesto, en el momento constitucional, porque el sistema electoral puede favorecer la dispersión, si es un sistema proporcional, o puede favorecer la concentración, si es un sistema mayoritario, en el que, digamos, el que obtiene un determinado número de votos por encima de otros se lleva más representación de la que le correspondería exactamente en proporción exacta al número de votos o de restos, que es en esa línea también un sistema proporcional, lo que hace es dividir exactamente tantos votos, tal porcentaje de votos le corresponde tal porcentaje de representación. Lógicamente, en ese marco puede haber muchos más partidos. Depende también del límite que se ponga para el acceso. Los sistemas proporcionales pueden establecer un reparto directamente proporcional al número de votos de los escaños o de los puestos, como lo queramos denominar, pero pueden fijar un mínimo, que si no se alcanza un mínimo del 3 o el 4 o el 5% de los votos no se tenga derecho a. Por tanto, puede haber correcciones en ese sentido. Pero el sistema electoral pues influye mucho en el número de partidos que puede haber. Los partidos políticos surgieron como
básicamente partidos de clase. Bueno, los primeros partidos políticos son promovidos por la burguesía en su lucha contra el antiguo régimen para conseguir acabar con una serie de privilegios, etcétera. Luego, pues la revolución industrial, la emergencia del proletariado como una clase, como decía Marx, en sí y para sí, que toma conciencia de sus intereses, y eso va a generar la aparición de partidos obreros a su vez. El desarrollo de las democracias parlamentarias pues hizo que otros sectores concretos pues hicieran como los propietarios agrícolas, generaran partidos agrarios, etcétera. Bien, pero esos partidos de clase, que son los originarios, todavía algunos conservan el nombre. Curiosamente, en Europa del Este, cuando tras la caída del muro y el abandono de la Unión, el hundimiento de la Unión Soviética, pues algunos países recuperaron partidos con denominaciones de los años 30, lógicamente, que entonces existía como tal partido agrario, tenía un sentido, pero en las democracias avanzadas modernas, pues buena parte de los partidos de clase han quedado desdibujados. Digamos que los partidos en las sociedades avanzadas son partidos esencialmente ideológicos, es decir, que presentan una determinada concepción del mundo en base a la cual pues se hacen una serie de propuestas políticas, pero son normalmente interclasistas. Incluso aunque tengan esa conexión originaria, es evidente que el Partido Socialista pues es un partido originariamente de clase, lo que no significa que siempre ha sido un partido de obreros. Sin embargo, pues en la actualidad es un partido interclasista donde hay empresarios y el Partido Popular, pues podemos encontrar lo mismo, trabajadores. No es un partido necesariamente exclusivamente de empresarios o de capitalistas. Bien, pues eso lo encontramos en casi todos los países, ese carácter interclasista. Todavía hay quien funciona con los esquemas de los partidos de clase, que dicen, bueno, ¿cómo puede votar un pobre a un partido conservador? Bueno, la realidad es que lo que marca de alguna manera la tipología de los partidos actuales no son, por tanto, las clases sociales, sino, por un lado, tenemos los elementos identitarios de naturaleza. Pues tenemos los partidos regionalistas, nacionalistas, étnicos. Bueno, pues el partido es el caso de, bueno, ahí se une el partido kurdo en Turquía. Tenemos partidos de obediencia religiosa, como los democristianos o socialcristianos, partidos islámicos en Egipto, en Turquía, en todo el mundo islámico, partidos de obediencia puramente ideológica, liberales, socialistas, socialdemócratas, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Tenemos partidos instrumentales, partidos que pueden o no tener componentes ideológicos, pero que surgen en un momento determinado como un instrumento. Normalmente suelen ser partidos centristas. Bueno, un partido instrumental fue lo que fue el partido UCD, que canalizó de alguna manera la transición desde el franquismo, desde la dictadura a la democracia. Los partidos independentistas hemos visto surgir en Cataluña una plataforma que ha unificado a diversos partidos, a partidos distintos, en una candidatura Junts pel Sí, en una candidatura con un objetivo concreto, que es la independencia. Si hubiesen logrado la independencia, justo tras producirse la independencia, esos partidos se habrían roto, se habrían disgregado y habrían vuelto a las diferenciaciones. O hay partidos también de tipo carismático en torno a una persona, a un líder que que consigue articular todo un movimiento en su entorno. Y hay partidos temáticos, que de alguna manera pues representan los nuevos movimientos sociales, las nuevas demandas que pueden aparecer. Partidos verdes, partidos feministas, partidos animalistas, etcétera.
Tenemos luego lo que llamamos la sociedad civil o lo que se llama la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Que, bueno, pues en su momento lo veréis mucho aparecer en los discursos políticos y la sociedad civil es un entramado de individuos, organizaciones y redes que intermedia, digamos, entre los grupos sociales de interés y el Estado, entre grupos sociales que tienen intereses. Bueno, la tradición de la ciencia política desde sus orígenes en el siglo XVIII, pues habla de estos cuerpos intermedios que conectan el Estado y el conjunto. Esos cuerpos intermedios, pues Montesquieu, cuando empezó a hablar de ellos, todavía en el siglo XVII, pues incluía a los partidos emergentes. Bien, es una denominación en cualquier caso engañosa. Incluso el concepto de cuerpos intermedios no es asimilable a la actualidad porque cuerpos intermedios son los propios partidos, los partidos políticos. Por tanto, esa denominación que a veces, esa asimilación que a veces se hace, no es exacta. Es una denominación bastante engañosa. ¿Por qué? Porque incluye grupos de intereses tan diversos y tan contradictorios entre sí que decir la sociedad civil no es decir nada. Alguien dice, es que la sociedad civil, es que no hay la sociedad civil, hay sociedades civiles, es que hay muchos intereses en juego. Tenemos organizaciones que representan a las instituciones económicas, patronales, sindicatos, lobbies y grupos de presión de sectores concretos. Todo eso es sociedad civil. Pero también organizaciones que representan intereses ciudadanos. ONGs, organizaciones feministas, ecologistas, ambientalistas, minorías sexuales, minorías étnicas, etc. Hay organizaciones religiosas que forman parte también de la sociedad civil, tienen intereses concretos. Las iglesias. Hay organizaciones caritativas y solidarias que, bueno, representan también a los intereses de determinados grupos débiles que defienden su propia existencia y su propia legitimidad. Hay otras organizaciones de interés en el ocio, incluso, o lobbies de presión. Y hay movimientos sociales inarticulados en el marco de la sociedad civil. Por tanto, la sociedad civil, cada vez que se habla de sociedad civil, no podemos decir que exista como tal. Hay componentes, la sociedad civil es un magma de cosas que no tiene una única voluntad o una única identidad. Bien, uno de los componentes más importantes a los que creo que hay que prestarle, no podemos prestarle a todos, pero que hay que prestarle atención son los movimientos sociales, que es uno de los componentes básicos de la sociedad civil. Y bueno, la importancia de los movimientos sociales es lo que ha hecho que a veces se juegue un poco con atribuir a la sociedad civil una personalidad que no tiene, casi asimilándola a los movimientos sociales. Pero hemos visto que hay otros muchos intereses. ¿Qué son lo que llamamos movimientos sociales? Aparecía, si recordáis, en el descriptor de esta asignatura, en el desarrollo que alguien hizo de la materia sociología, eso de movimientos sociales igualitaristas. Eso no. ¿Qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales están constituidos por individuos, grupos, redes y organizaciones, de nuevo un magma, no necesariamente articulados entre sí, aunque en ocasiones pueden establecer una relación orgánica, pero no necesariamente articulados, pero que plantean objetivos comunes concretos y que coinciden, digamos, en una serie de demandas, por ejemplo. Es decir, demandas de colectivos específicos. Los movimientos sociales son el origen de los cambios sociales. Están en el origen de los partidos políticos, de los sindicatos y de otro tipo de organizaciones. ¿Por qué surgen estos movimientos sociales? Bueno, pues hay distintas teorías desde la sociología política y desde la politología.
unas teorías hablan de privación relativa, es decir, gentes que se sienten en desventaja y que se agrupan para intentar superar sus carencias. En el caso del movimiento feminista, por supuesto, empezó como un movimiento sufragista. Otras teorías hablan del peso de la sociedad de masas, de esa sociedad de masas que, se va desarrollando, con el crecimiento de la sociedad industrial y de las grandes ciudades, la concentración en las grandes ciudades, esa sociedad de masas en las que los individuos se sienten aislados y encuentran en los movimientos sociales un espacio de integración social, a través de ONGs, de movimientos, de organizaciones, donde se relacionan con gente, se sienten realizados. Otros factores es lo que algunos autores llaman las tensiones estructurales. ¿Qué es esto de las tensiones estructurales? Bueno, pues son, digamos, una respuesta espontánea que se da a problemas estructurales que las instituciones políticas no terminan de resolver. Entonces, en estos casos, estos movimientos siempre se vinculan con acontecimientos que han precipitado la acción. Por ejemplo, el movimiento antinuclear surge, hemos visto fenómenos más recientes como en torno a cuestiones muy concretas y muy locales, como el soterramiento del AVE en Murcia, que ha generado un movimiento social durante una lucha, la carencia, la no construcción del ferrocarril de alta velocidad en Extremadura, que ha generado un movimiento de protesta en torno a eso. O otras teorías hablan de movilización de recursos. ¿Qué significa esto? Pues hablan, sobre todo pensando en el papel que determinados movimientos sociales cumplen en algunos países, pues cómo el desarrollo de los movimientos sociales dependería, pues básicamente de la capacidad de captar apoyos y recursos, con independencia un poco de los objetivos. Dice, hay movimientos sociales que tienen un impacto en la sociedad y una influencia enorme que se ve un poco desproporcionada en función de los propios objetivos que tiene y de quién está detrás, pero han conseguido unos recursos económicos que les han permitido difundir sus ideas con más intensidad, por ejemplo. Bien, las distintas perspectivas teóricas, pues nos sirven también para interpretar todo el conjunto de las instituciones políticas. Dijéramos que hay dos grandes paquetes de teorías actualmente para explicar las instituciones políticas. Un paquete lo meteríamos en las teorías marxistas o de influencia marxista y en teorías no marxistas. Yo haría ahora mismo esa distinción. Entre las teorías marxistas estarían con distintos derivados. La teoría marxista pura, según la cual las instituciones políticas pues, no son sino una expresión de las clases sociales, a pesar de la evidencia de la pérdida de los partidos políticos de clase. Y en este sentido, el Estado pues, es la expresión de los intereses de la clase dominante. Y todo se articula en torno a los intereses de la clase dominante que controla el Estado, digamos, y hace y deshace. Una variante de la teoría marxista pura es la teoría marxista estatista, digamos, que desarrolla Nikos Poulantzas, un politólogo, un sociólogo politólogo instalado en Francia, culturalmente francés en los años 60 y 70 del siglo XX. Él desarrolla la idea de que, partiendo de esa idea de que las instituciones del Estado responden a los intereses de la clase dominante, de los grupos dominantes, sin embargo, él entiende que el Estado, a medida que se ha ido desarrollando como institución en sí, ha ido adquiriendo una autonomía relativa. Y al final el propio Estado persigue su propia autoconservación. ¿Esto qué significa? Digamos que el aparato de Estado, es decir, los cuerpos funcionariales, el conjunto de los funcionarios de los cuerpos del Estado, tienen sus propios intereses también. Y en ese sentido, respondiendo a los intereses de los grupos dominantes, pero interacciona con ellos, colabora y pacta. Y se reparten, pudiéramos decir,
el botín correspondiente. Bien, en cuanto a las teorías no marxistas, bueno, tienen una perspectiva muy distinta. Digamos que pudiéramos distinguir entre teorías pesimistas y teorías optimistas. Las teorías pesimistas, dijéramos que tienen una visión pesimista de la política, son el conjunto de autores, un conjunto de autores que se agrupan en distintas formas de lo que se llama teorías de las élites. Desde su perspectiva, el poder, y hay una coincidencia en eso con las teorías marxistas. Algunos de estos autores son de origen marxista, otros no, pero bueno, el poder siempre está concentrado en unos pocos grupos. Eso lo comparten. Ahora, no necesariamente esos grupos son una expresión de clase, pero a su vez están todos estrechamente relacionados entre sí. De forma que las instituciones políticas, incluso aunque haya una apariencia de democracia, dicen, pues no dejan espacio para los grupos más débiles. Las élites van a utilizar todas formas de manipulación ideológica, sobre todo a través de los medios, utilizando los medios de comunicación de masas, para asegurarse la sumisión del pueblo. Y la distribución del poder político, pues prácticamente tiene una correlación absoluta con la estratificación social. Es decir, quien está en las posiciones de estatus más alta, pues va a tener más poder político y las clases bajas no van a tener ninguno. Por otro lado están las teorías optimistas o pluralistas, como las denominan a otros autores. Tienen una visión, ¿por qué decimos optimistas? Pues porque, bueno, pues no creen que el poder está difuminado entre grupos de intereses no necesariamente coincidentes. De forma que, bueno, la influencia de cada grupo de interés siempre es limitada, de forma que se equilibrarían entre sí. Es decir, pues es evidente que las clases capitalistas, que los grupos capitalistas, pues tienen intereses coincidentes. Pero los intereses de la banca no tienen por qué ser coincidentes con los de los latifundistas agrarios, que dependen del crédito, que esos grandes latifundistas agrarios pueden tener intereses contrapuestos con los industriales. Hemos visto conflictos entre los taxistas y los de Uber. Es decir, distintos colectivos que aparentemente puedan tener intereses comunes, en realidad no los tienen al 100%. Bueno, eso hace que esa influencia sea siempre limitada, porque hay barreras por parte de los otros. Y en este marco, en el que hay un equilibrio y una limitación, es el que las minorías y los grupos débiles pueden aprovechar para organizarse a través de los movimientos sociales y adquirir poder. En cualquier caso, desde estas teorías, ¿por qué decimos optimistas? ¿Por qué se lo denomina optimistas? Pues porque siguen creyendo que en las democracias avanzadas, en cualquier caso, el pueblo sigue siendo soberano a través del voto. Es decir, que más allá de las manipulaciones, de las maniobras orquestales en la oscuridad que pueda haber por parte de los grupos dominantes, a través de los lobbies, los grupos de presión, al final los ciudadanos deciden con su voto y de hecho, pues como señalan estos autores, continuamente asistimos a cambios brutales de tendencia política en todos los países democráticos. Bien, al hablar de instituciones políticas hay que hablar pues igual de un concepto con el que os vais a encontrar porque en los últimos años ha adquirido gran predominancia en determinados medios, está estrechamente vinculado con el peso, la importancia que a finales del siglo pasado adquirió la sociedad civil, que es el concepto de gobernanza. Bien, el sistema político se basa en que articula la representación de la totalidad de los ciudadanos de un país y toma las decisiones, digamos, en su nombre para el bienestar general. Pero hemos visto al hablar de la sociedad civil cómo hay grupos de intereses muy diversos que tienen sus propias reclamaciones en particular. Bien, el cómo articular todos esos intereses ha hecho
surgir un poco el concepto de gobernanza, una palabra extraña a nuestro lenguaje, que hace referencia a cómo se toman decisiones con la participación de los distintos grupos de interés, básicamente. La definición está texto tomado de la Comisión de la Gobernanza sobre la Gobernanza Global. Es uno de los primeros textos que define esa idea. Yo creo que eso explica bastante bien. La suma de las muchas formas en las que individuos e instituciones públicas y privadas gestionan sus asuntos comunes. La suma de las muchas formas en que individuos e instituciones públicas y privadas gestionan sus asuntos comunes. Es decir, se entiende la gobernanza como un proceso en el que, intereses conflictivos o en principio conflictivos se pueden ajustar, se pueden acomodar o pueden dar lugar a algún tipo de acción cooperativa que no dé respuesta a los intereses de nadie en particular. Bien, dice esta definición, ello incluye desde instituciones formales y regímenes con poder coercitivo hasta acuerdos informales entre individuos e instituciones al servicio de sus propios intereses. Bien, en realidad, ¿a qué hace referencia ese concepto de gobernanza? Pues a la aparición de una diversidad creciente de actores en el ámbito de la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, en el ámbito de la gobernanza mundial, hacían quienes han estudiado esto, explican un poco quiénes son los actores que contribuyen a las tomas de decisiones globales, de esos grandes acuerdos o de esos grandes pactos que nos condicionan luego la vida de los ciudadanos, porque condicionan la normativa, la legislación que los distintos países van a hablar. Esto sería un poco como el mapa de esa sociedad civil a nivel planetario conformada por ciudadanos articulados a través de partidos políticos, de la opinión política global, de ONGs, de grupos armados que tienen ciudadanos individuales, normalmente líderes de algún ámbito, líderes de opinión, artistas, intelectuales, deportistas, empresarios, líderes económicos, líderes religiosos, las grandes corporaciones, ahí se remite a la lista Forbes, organismos de integración regional, como pueda ser la Unión Europea, el Mercosur, la OPEP con el petróleo, la OCDE, la OTAN, la Liga Árabe, distintas potencias como tales, las potencias nacionales, las grandes potencias nacionales, USA, China, Rusia, Europa como tal, un conjunto de organismos, llamados grandes organismos multilaterales y multinacionales, articulados en torno a la ONU, pero con personalidad diferenciada, como el Banco Mundial, o la Organización Mundial de la Salud, o la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Un conjunto de elementos que, para algunos lo que hacen es interferir también en la toma de decisiones. Para algunos ese concepto de gobernanza es visto como una forma de construcción caótica de las sociedades que estaría llevando a unas situaciones de creciente dificultad precisamente para administrar por parte de las instituciones políticas los problemas cotidianos. Cuando hablamos de opinión pública, en términos estrictos, hablamos de opinión como juicio o valoración que se forma alguien de algo. Así lo define la Real Academia. También como fama o concepto que se tiene a alguien o algo. Pero la parte que nos interesa es ese juicio o valoración, esa parte de juicio o valoración sobre algo.
Y opinión pública, como tal, la define la academia como sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de asuntos determinados. Bueno, como siempre, las definiciones de la RAE no son muy exactas. No son muy exactas, entre otras cosas porque la RAE está llena de literatos, escritores, algún científico social, algún científico, pero desde luego pocos sociólogos, por ejemplo. Entonces, no es tanto la opinión pública, el sentir o estimación en que coincide la generalidad, porque como veremos, la opinión pública normalmente está bastante fragmentada. Aunque en parte recoge esa idea de que, bueno, opinión de la mayoría, de la... Bien, el concepto, el desarrollo de la opinión pública, bueno, pues hay quien se quiere ir hasta Atenas, al Ágora o al foro romano, donde, bueno, se discutía en los ciudadanos, que eran una pequeña minoría en realidad, los ciudadanos libres, discutían sobre lo que hacían los políticos. Pero como tal término, el primero en que va a utilizarlo es el filósofo Jean-Jacques Rousseau en su discurso sobre las artes y las letras, en 1750, es decir, en el momento de la Ilustración, cuando se están construyendo, desarrollándose en la clase burguesa, a punto de producirse la Revolución Francesa, hecha ya la Revolución Inglesa, es decir, con el desarrollo de fuerzas de lo que se va a conocer ya en el siglo XIX como democracia parlamentaria. Bien, el concepto se ha ido desarrollando a medida que apareció la sociología y se ocupó del mismo. Y se ha ido desarrollando precisamente gracias a las técnicas sociológicas de investigación, de ahí que mantenga esa fuerte vinculación con la sociología, desde los trabajos de Tarde, Le Bon, luego lo veremos en detalle. Pero a lo largo del siglo XX pues, se han ido desarrollando como tres grandes perspectivas que son complementarias en sí, aunque todas, como veremos, descansan de alguna manera en la sociología. Pero hay una perspectiva propiamente sociológica, que es lo que llamamos la demoscopia, una jurídico-politológica, que se centra más en aspectos del derecho, de las libertades, de libertad de expresión, lo veremos, y otra comunicativa, de la que se ocupan más desde las ciencias de la información precisamente. ¿Cuál es el fundamento sociológico? Quien quiera profundizar en estos aspectos de la opinión pública, pues tiene que irse a dos sociólogos importantes, aunque no hayan sido muy bien tratados en la historia de la teoría sociológica, porque pues bueno, los sociólogos dominantes en su época los acusaban de psicologistas. Son Gabriel Tart y Gustave Le Bon. Su influencia en la psicología social ha sido importantísima y en la sociología y en todo el estudio de la opinión pública. Son quienes primero se ocupan de la irrupción de las masas en las sociedades modernas, masas que se rigen por la emoción y que, como decía, bueno, ambos en cierto sentido, pero Tarde especialmente, pues reducen la inteligencia media de los individuos. Cuando están unidos en una masa, la inteligencia media baja, decía. Bueno, Tarde distinguía entre las masas, esas masas, y los públicos. Los públicos serían actores racionales que comparten estilos, gustos, modas, opiniones, que intercambian, que comparten unos medios de comunicación, los periódicos que entonces estaban constituyéndose en la base del sistema político y democrático. Sobre esto trabajaron también otros sociólogos importantes. Tarde y Le Bon son franceses, Robert Parr y Herbert Blumer trabajan en los Estados Unidos, vienen de la Escuela de Chicago, del interaccionismo simbólico, y van a trabajar mucho el tema de los públicos, que conformarían, que serían para ellos quienes conforman realmente la opinión pública. Esos públicos que debaten entre sí en torno a ideas, en torno a propuestas. Pero esos públicos, como decía Park muy bien, pueden convertirse en multitud e incluso, decía Blumer, en masas irracionales y conectan
por tanto, este planteamiento con los planteamientos de Tarr y Le Bon. Bien, un aspecto que conviene señalar, como no hemos podido dedicar, no podemos dedicar a todo el espacio necesario, pero es que el estudio de la opinión pública está estrechamente vinculado a otro concepto, a un concepto fundamental en sociología, que es el de las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Nos han aparecido, hemos hablado en algún momento. Una actitud es una disposición a la acción que alguien tiene, es decir, algo que puede empujarle a actuar en una dirección u otra, aceptando a una persona distinta a él o rechazándola, consumiendo un determinado producto, ejerciendo, votando por quien sea, lanzándose a una algarada. Pero no es tanto esas acciones como el constructo mental que empuja o que te prepara para esa acción. Y en ese sentido, por eso hablamos de disposiciones para la acción. Las actitudes se basan en dos aspectos. Un componente cognitivo que hace referencia a los conocimientos, a lo que uno conoce, es decir, la actitud depende de lo que uno conoce, sea cierto o no, en el mundo de las fake news ahora mismo, pues, y valorativo. Hay una parte cognitiva y una parte valorativa, que son las opiniones. Y en el ámbito de las opiniones es donde está el ámbito más estricto de la opinión pública. Un otro sociólogo que ha tenido una importancia enorme es Jürgen Habermas, un sociólogo alemán, que, bueno, ha vinculado más directamente la opinión pública con la comunicación política directamente, hasta tal punto que, de alguna manera, él entiende que la opinión pública es el soporte de la democracia representativa en las sociedades modernas. De tal manera que plantea cómo los estados democráticos, estos estados democráticos modernos, necesitan de la legitimación popular a través de la opinión pública. Es la forma de medir si el pueblo está conectado, está de acuerdo, está valorando de forma positiva o no la acción de ese gobierno, porque bueno, el sistema electoral democrático hace que solo cada 4 o 5 o 3 años, según el sistema electoral, el pueblo pueda decidir si mantiene o quita del gobierno a quien está. Entonces, la opinión pública es lo que permite, entre tanto, ir valorando. En ese sentido, pues para Habermas, la opinión pública sería el resultado del diálogo racional, plural y sin manipulaciones de ningún tipo del conjunto de los ciudadanos. Y en este sentido es importante esa atención de sin manipulaciones, porque él hace una distinción muy clara entre opinión pública crítica y opinión pública manipulada. Es muy difícil establecer qué es opinión pública crítica y qué es opinión pública manipulada, porque eso depende a su vez de las actitudes, de las opiniones, de las ideologías. Lo que para unos colectivos puede ser opinión pública crítica, justamente para otros puede ser opinión pública manipulada. Es complicado el asunto. Bien, decía que hay tres perspectivas. Bueno, aquí las tenéis detalladas, no nos vamos a entretener mucho en ellas. Todas ellas en realidad descansan sobre aportaciones de la sociología. Para la perspectiva sociológica, decía que en el sentido más estricto, la opinión pública es prácticamente lo que miden las encuestas de opinión. Es una definición de Galat, el que creó la primera y sigue siendo una de los años 30 del siglo XX y sigue siendo una de las más importantes empresas de demoscopia del planeta. Bueno, desde esa perspectiva sociológica, tiene esa idea de que la opinión pública coincidiría con las creencias dominantes en una comunidad en un momento dado, con el clima de opinión y con el control que ejerce esa colectividad sobre el individuo. Es decir, que esa opinión mayoritaria empujaría al individuo a sumarse a ella. Desde la perspectiva, desde las ciencias jurídico-políticas, más bien trabajan en términos de conceptos como el de soberanía, voluntad general, libertades públicas, participación, representación. En ese sentido, la opinión pública
sería una forma más de representación de los intereses de los ciudadanos, de ejercicio de las libertades públicas, etcétera. Aunque hay autores que, bueno, apoyándose precisamente en el trabajo de sociólogos como Ray Mills o Utonis, pues hablan precisamente de cómo esa opinión pública se convierte a veces en un fenómeno opresivo por encima de los individuos y que tiene un carácter muy negativo, tal como es manejada por los medios de comunicación. Y desde la perspectiva de las ciencias de la información, pues bueno, se trabaja mucho en base a las aportaciones del sociólogo de Luhmann, un sociólogo también de origen alemán, según desde esa perspectiva, digamos, la opinión pública casi no se referencia a los ciudadanos. No hay posibilidad de consenso, de discusión entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los medios los que, bueno, son los que ofrecen un conjunto de temas que ellos señalan como relevantes y que sirven de referente, de orientación, de simplificación de la complejidad social a los ciudadanos como elementos en realidad, por tanto, para conformar sus ideologías. Son, por tanto, visiones distintas, aportaciones distintas. Bueno, un aspecto importante respecto a la opinión pública, cuando hablamos de opinión pública, pues parece que estamos hablando, pues eso, de la generalidad de la ciudadanía. Sin embargo, cuando desde la sociología, pues la demoscopia se dedica a medir, pues, bueno, en España el Centro de Investigaciones Sociológicas, digamos, es el instituto público oficial que ahora todos los meses, antes era trimestralmente, mide el estado de la opinión pública, pero hay otras empresas, los periódicos realizan encuestas de tanto en tanto para medir la opinión, pero hay que tener en cuenta que distintos estudios han puesto en evidencia que, bueno, que la opinión pública no refleja en realidad la totalidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque en realidad solo una parte de los ciudadanos tiene opinión. Ideología todo el mundo tiene, porque todo el mundo termina actuando en base a un sistema de conocimientos, de creencias, etcétera, y tiene unas actitudes. Pero la expresión de la opinión no es nunca mayoritaria. En Occidente se considera que el electorado, el público que vota, viene a ser el 70% de la población. O sea, es difícil que pase un sistema electoral, unas elecciones, del 70% de participación. Es raro. O sea, si acaso en los referéndums esos, en las dictaduras, en los que a veces han votado el 101 de los electores a favor del líder supremo. De ese 70% que vota, en realidad, los estudios que se han hecho muestran que solo la mitad está realmente interesado. Hay algunos autores que hablan del concepto de público atento a los asuntos públicos, y lo reducen, a partir de encuestas que han realizado, etcétera, pues prácticamente a un 33%, un tercio de la población. Algunos autores han evidenciado que hay pues una parte, un 10%, un estudio de Quilla de los años 60, que ponía que un 10% que no tiene absolutamente ningún interés por los temas públicos, que le da exactamente igual. Y en el otro extremo, el público activo, que contribuyen pues al propio sostenimiento de la opinión pública, que militan en organizaciones, en partidos, pues no pasa del 15%. Por tanto, bueno, cuando hablamos de la opinión pública hay que tener siempre muy en cuenta que no refleja en realidad esa opinión dominante a la totalidad de los ciudadanos. Por eso a veces ocurren sorpresas como pues fenómenos populistas en los que la gente, esa gente que normalmente no participa, de pronto pues produce, por ejemplo, un vuelco electoral de la naturaleza como el de Trump en Estados Unidos, o el que se está viviendo ahora mismo en Brasil, en el que un auténtico botarate, se le puede llamar así, con unas opiniones propias del siglo XIX, y va a ganar probablemente las elecciones
de Brasil. Bueno, y hemos visto fenómenos como Berlusconi en Italia, etcétera. Eso deriva de ese hecho, de que la opinión, cuando hablamos de la opinión pública, hablamos en realidad de la opinión publicada. Eso es importante también. O sea, si las propias encuestas de opinión pues ponen en evidencia que hay una parte de la población que nos interesa, es que además lo que llega al espacio publicado ni siquiera es necesariamente todo lo que la población opina. Y en ese sentido, pues hay que, pues por eso esa perspectiva comunicológica, desde la perspectiva de las ciencias de la información, que profundiza en el tema de la opinión pública, pues, por ejemplo, trabaja mucho esos temas de hasta qué punto los medios transmiten, reflejan o construyen la opinión pública. Y en este sentido, de ahí viene esa diferenciación que